Ahí sí. Muchas gracias. Ya. Ahora se está grabando. Gracias. Ahí yo después, para los que no hayan visto, se lo explico. Ok. Terminando eso, vamos a ir, para los que no tengan Visual Studio Code instalado, vamos a ir a Google, vamos a buscar Visual Studio Code, van a venir aquí, y aquí les va a aparecer automáticamente el sistema operativo que ustedes tengan. En este caso yo tengo Mac, le ponen descargar y siguen la instalación así tal cual. Una vez terminada la instalación de Visual Studio, esto no lo vamos a usar hoy día, así que no se preocupen si es que se les demora en descargar, etc. Una vez entran a Visual Studio, voy a abrir una nueva ventana, van a tener algo como esto. Y en la parte inferior van a ver aquí unos iconos como una cajita con un icono al lado derecho, o también lo pueden ver desde las opciones, pero en Windows se va a ver distinto, así que lo vamos a dejar así por mientras. Vayan a ese iconito que les digo yo. Y del lado derecho se van a abrir los plugins de Visual Studio. Para que Flutter funcione dentro de Visual Studio, entonces lo que tienen que hacer es entrar aquí, buscar Flutter, y les va a aparecer este como primero. Ustedes lo instalan, le va a pedir que instalen Dart. Solamente tienen que apretar Install, y cuando aprieten Install, se va a instalar Dart automáticamente. Y con eso ya tendrían Flutter funcionando dentro de Visual Studio Code. Mañana vamos a verlo un poquito más detenidamente, porque hoy día vamos a trabajar solamente Dart. También les recomiendo instalar este package o este plugin. Les voy a copiar el link, o sea, el nombre, se los voy a mandar por el chat. Se llama Always on Flutter Snippet y lo que hace es darnos ciertas recomendaciones de código, algunas cosas por el estilo, para poder manejar Flutter de una forma más simple. Después también les voy a explicar un poquito más qué es lo que hace detenidamente. Con eso tendríamos Visual Studio instalado con Flutter. No es mucho lo que hay que hacer. Ya. Voy a necesitar que todos abran su navegador de preferencia y vayan a la página, que les voy a dejar el link acá, Dart Dev, y les voy a mostrar aquí. Se les va a abrir una pantalla como esta. Esto es un compilador online que básicamente lo único que tiene es Dart instalado para que nosotros podamos programar en él lo que queramos o lo que necesiten programar. Hoy día vamos a ver como las bases de programación de Dart, que como les comenté en la clase anterior, no tiene mucha diferencia a lo que es JavaScript ni ninguno de los anteriores, o sea, C de los que le había mencionado allí. Vamos a partir hablando de por qué ocupar Dart en Flutter. Dart es un lenguaje de programación creado por Google y tiene ciertas bondades por las que fue elegida para ser como el lenguaje principal para el framework Flutter. Una de esas cosas es el AOT, o en inglés es Ahead of Time, y quiere decir que el compilado es muy rápido y es casi igual a lo nativo. O sea, esto está compilando hacia un código como, en el caso de Android sería como a Kotlin, y en el caso de iOS sería Objective-C o Swift. Eso es lo que trata el AOT, tratar de nivelarse a los niveles de compilación nativa. Después tenemos que Dart ocupa, o sea, es un JIT o es un Just in Time, que básicamente lo que nos dice es que compila muy rápido y además nos permite hacer recompilaciones ya estando compilado sin necesidad de bajar el programa y volverlo a compilar. Básicamente recompila lo que necesita recompilar. Otra cosa que de las bondades que nos da Dart es que hacia el framework de Flutter nos permite correr a 60 FPS todas las animaciones. Esto es casi nativo. En nativo creo que puede llegar un poquito más arriba, pero eso casi no se nota.
Al ser compilado nativo, quiere decir que no hay puentes como entre código y código. O sea, que no hay un intermediario que diga, tengo que compilar esto en JavaScript en vez de Java porque no puedo hacerlo en Java, una cosa así, para darles como a entender un poquito. Después, Dart es un lenguaje que no se fragmenta, o sea, que sirve para hacer muchas cosas sin necesidad de ocupar otros lenguajes como para poder trabajar, como por ejemplo HTML. Para poder hacer ciertas cosas necesita JavaScript, o JavaScript para trabajar ciertas cosas necesita HTML o React. Si alguien conoce React, ocupar JSX para hacer algunas cosas. Eso es lo que evita Dart. Dart trata de que todo esté en un puro lenguaje y podamos trabajar como mapas, etcétera, todo en Dart. Dart es un lenguaje bastante simple de aprender. No tiene como una lógica muy complicada, así que no se preocupen por eso. Ya, vamos a partir. Necesito por el chat que me vayan confirmando que están todos ya dentro de la página y ven lo mismo que yo. Perfecto. Ya. Aquí abajo hay un botoncito que se puede desactivar. Yo en realidad se lo recomiendo que lo dejen activado, que es el Null Safety. Null Safety es básicamente el lenguaje. Nos pone una regla que dice, ninguno de los datos que me devuelvas puede ser nulo. O me devuelves un dato vacío, o me devuelves un string vacío, o me devuelves algo, pero no nulo. O sea, no podemos hacer esto. No podemos devolver un null. En ciertos casos se puede, no es que sea 100% restrictivo porque el null se ocupa mucho. Pero que tiene el tema del null es que el null es un espacio de memoria que no me trae ninguna data, que no me trae nada. Entonces, para los lenguajes de programación, el null es difícil identificarlo y tracearlo. Entonces, si hay un problema con algún objeto, alguna cosa, no vamos a poder trabajar ese null o atraparlo o hacer algo con el lenguaje y nos va a dar errores. Entonces, lo que hizo Google para que los programadores no tuvieran problemas con esto es sacar el null por completo del lenguaje, casi. Si han trabajado alguna vez con Java, creo que una de las peores pesadillas de Java es el null pointer, porque uno no sabe de dónde viene. Y ahí está ahí una semana buscando dónde viene el null pointer. Así que eso es lo que hizo Google para quitar ese problema. Bueno, ya que están aquí adentro, yo después, al final de la clase, cuando terminemos de programar todo esto, les voy a mandar un repositorio. Este repositorio es de uno de los profesores de Flutter como más conocidos. Yo aprendí con él y este repositorio va a contener como todas las soluciones del taller de hoy. Idealmente no es bueno que ustedes vayan al repositorio y vean cómo se soluciona sin antes intentarlo. Así que, porfa, terminando la clase, intenten hacer todos los desafíos que hicimos hoy día sin meterse al repositorio y ver cómo se hacía. Son súper simples, no les voy a mentir, son cosas muy básicas. Ya, partamos. Como se van a dar cuenta, tenemos un void main y el objeto void es distinto a un null. El void viene vacío, pero sí contiene como un dato o un binario que nos dice que viene vacío, pero serían como puros ceros, por decirlo así. No, tampoco son puros ceros, pero para darlo a entender. En este podemos ver un for súper simple. Este for se parece mucho a un for de C++, por ejemplo. Y la única diferencia, no tenemos un sout, sino que tenemos un print parecido a lo que es Python. Internamente, después les voy a ir mostrando lo que hacen las cremillas simples y lo que es esta llave. Pero vamos a partir de lo más básico. El hola mundo. Hagamos un hola mundo. El hola mundo, por lo general, si lo hiciéramos, como ya les dije, para hacer un print en consola es print. Y adentro le pondríamos las cremillas, porque esto es un string. Y aquí adentro le pondríamos hola mundo.
¿Alguien puede mandar el link al WhatsApp para yo no salirme de aquí mientras, porfis? Lo voy a copiar y pegar de nuevo aquí. Era este. Dejo aquí nuevamente. Ya. Ustedes dirían, ok, print hola mundo, aquí en Flutter el punto y coma es necesario en algunas partes. Ahí después vamos a ir viendo dónde y dónde no. Se van a dar cuenta que ya tengo un error. Dice que en la línea 1 necesita un identificador y la función necesita un body. ¿Qué es lo que pasa? Si yo trato de compilar, me va a dar este error. Me dice que no sabe lo que es hola mundo, que hay una comilla y que no encuentra el método main. Y esto pasa porque en Flutter todo se compila desde un main. Y este main va a ser el inicial. Entonces, este void va a ser un main. Así se declaran las funciones, por ejemplo, en los métodos. Un tipo de dato, el nombre, las llaves, aquí pueden venir datos, y las llaves, o sea, los paréntesis y las llaves. Y ahora adentro vamos a hacer un print que dice hola mundo. Vamos a correrlo así, a ver qué nos pasa. Aquí me dio un error de compilación porque no hay un punto y coma. Y lo corremos. Y ahí tenemos nuestro hola mundo en la consola. Eso es lo más simple que podemos trabajar en Flutter. Es como lo inicial para cualquier lenguaje de programación. Así que necesito que me confirmen por el chat si ya pudieron hacer su hola mundo. ¿Les compiló? ¿Todo bien? Ya, genial. Ya haciendo el hola mundo ya podemos trabajar fácilmente con otras cosas. Después de hacer el hola mundo, vamos a irnos ya a trabajar los tipos de datos. Listo al correo, exacto, ya vamos a buscar pega. Vamos a trabajar los tipos de datos en... primero, comentemos. Para hacer comentarios en Flutter, o sea, en Dart, trabajamos con el backlash, o sea, el slash, dos veces, y luego escriben el comentario. Ahí estaría nuestro comentario. Ahora, si queremos hacer comentarios dobles, lo único que tenemos que hacer es poner este slash con el asterisco. Y aquí dentro pueden hacer comentarios con varias líneas. Listo. Eso sería un comentario. Súper simple. Ya, sigamos. Tipos de datos. Aquí, en lo que es Dart, todo pareciera un objeto, pero no es un objeto, sino que es una clase. Les voy a ir mostrando más adelante por qué todo es una clase y qué es lo que va haciendo. ¿Okay? Aquí adentro voy a declarar los tipos de datos. Vamos a declarar primero una variable algo. Vamos a declarar... Aquí vamos a ir viendo... Bueno, aquí me va marcando porque no lo estoy usando. Eso es una cosa que nos va mostrando siempre. Vamos a declarar un string. Todo lo que son los strings. Flutter tiene varios tipos de datos. Yo no los ocupo todos, pero el var siempre va a ser nuestro amigo. Después les voy a ir explicando qué hace el var. Aquí ya declaramos un string. Vamos a poner una apellido también. Vamos a dejarlo así, con un puro nombre. Ya. Aquí van a poder darse cuenta que con el var podríamos declarar todo. Podríamos declarar incluso un entero. O podríamos declarar un float, o sea,
decimal. Los decimales se hacen con punto y no con coma, en casi toda la mayoría de lenguajes de programación. Entonces ustedes me van a decir, pero si con var puedo declarar todo, ¿cómo sé cuál es el tipo de dato? Y ahí es donde viene la cosa. Como les comentaba, todo es una clase. Así que Dart tiene su clase string. Le vamos a poner... Vamos a eliminar este nombre. Le vamos a poner... Y ahí ya teníamos nuestro tipo de dato string. Y aquí al lado nos va... ¿cómo se llama? No sé cómo cerrar esto de aquí. Ya, pero aquí al lado nos va dando documentación. Esta documentación nos va diciendo qué cosa es, por ejemplo, este string. A ver, ¿dónde puedo cerrar esto? Aquí, ya. Eso es lo bueno de esta consola, que nos va dando documentación al tiro. Igual en Visual Studio también nos va a ir apareciendo la documentación. Pueden ver, aquí nos va diciendo cómo podemos como juntar strings, que es tan fácil como poner un más entre medio de las comillas, o simplemente poner comillas entre medio sin nada y también se van a juntar, o cómo pasarle datos entre medio a un string, que es con el símbolo de peso y unas llaves, y adentro pasándole el dato, y así van a poder ver. Este string se comporta como lo que deberían conocer como una lista. Sí, la palabra string es con S mayúscula. Todos los datos menos el var son con, con la primera letra en mayúscula, si no me equivoco, menos el entero también. Esto se comporta como una lista. Entonces, por ejemplo, aquí, Germán, si yo quisiera traerme la primera letra o la última letra, lo puedo trabajar como si fuera una lista y traerme el dato 0, o en este caso, si quiero la última, 1, 2, 3, 4, el 5. Pero después vamos a ir viendo eso, cómo podríamos trabajarlo de una forma más simple. Entonces vamos a hacer un print. El print siempre tiene que llevar un string. No podemos imprimir otra cosa. O sea, podemos imprimir un objeto, pero no nos va a salir el objeto. Nos va a salir como un dato. Entonces vamos a pasarle el nombre. Vamos a hacer el rol. Y aquí nos dio Germán. Por lo que les estaba comentando algo. O sea, al principio. Que aquí me va a devolver la G. Porque le pedí la primera letra de ese listado de strings. Así de siempre es un string. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera tener un nombre y un apellido? Aquí ustedes dirían, le paso, perdón, ese apellido. Le paso el apellido aquí. Pero no, nos va a dar un error. Print también es una clase. Y creo, bueno, aquí no lo vamos a poder ver, pero en Visual Studio podemos ver qué es lo que lleva dentro cada clase que está creado. Entonces, esta clase solamente me permite pasarle un dato. ¿Qué pasa si yo quiero pasar estos dos juntos? Tengo que crear esto, o sea, crear como si fuera una string, y este string pasarle los datos que necesito. En este caso no es necesario usar llave porque tenemos solamente esto. Ahora si fuera como punto algo, ahí sí tendríamos que pasarle las llaves. Ahí se lo explico un poquito más adelante. En este caso hay que sacarlo de acá. Vamos a usar cremillas simples. Vamos a pasarle el nombre más el apellido. Y quiero que antes tenga un espacio. Germán Contreras. Y ahí está. Así juntamos un string. Así de simple. ¿Qué más?
Voy a ir sacando igual, gente. Igual podemos hacerlo de otra forma, mucho más simple, pasar las cremillas y pasar esos dos variables de una en un string. Y hace exactamente lo mismo. Ese sería como el dato string. Ahora, tenemos otros datos. Por ejemplo, el final. Final es un dato, es con F minúscula. Si me lo muestra la documentación. Un segundo que me estoy quedando sin batería. Ahí sí. Y aquí no me lo muestra la documentación, pero final es un dato que estamos... Sí, se pueden pasar las ñes. En ciertos casos los JSON no los toman, pero sí se pueden pasar las ñes. Ahora, final, si alguien ha ocupado algo en JavaScript, vendría a ser como un constant, una constante. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero renombrar ese nombre? Que ya no sea Germán, sino que sea Benjamín. Cuando intente compilar... me falta el punto y coma. Ahora sí. Cuando intente compilar, me va a dar un error. Y me va a decir, no podemos asignar al nombre otro nombre porque está declarado como un final. O sea, como un dato que no puede cambiar. Pero ahora si yo le pongo string, no tengo drama en volver a redeclararlo abajo y eso va a cambiar. Así que el final, recuerden, siempre es para especificar algo que no va a cambiar en ningún momento después de declararlo. Ya, si yo le paso final solamente, él ya sabe que es un string porque viene el dato aquí, pero si yo le mandara un objeto, ese objeto no sabría qué es. O sea, me va a pasar y yo lo voy a poder trabajar sin problema, pero cuando esté compilando, o sea, o programando, no me va a decir así como los atajos. Por ejemplo, si fuera un objeto que tenga nombre y adentro un root, no podría saber que existe el root adentro porque no le declaré el tipo de dato. Entonces podemos declarar un final de tipo string y con eso ya sabemos que esto es un string. Ya. Eso sería con el tipo de string. Ahora, trabajemos los números. Ya. Los números también podemos declararlo con variable, pero ya dijimos que ese es como un dato global y que no nos trae como información al tratar de trabajarlo, así que lo vamos a trabajar como int. Este int sí es con minúscula. Ahí hay que especificarlo con minúscula, si lo ponemos entero no va a funcionar. Ya me lo marca con error. Entonces, es con minúscula y le vamos a poner alumnos, por ejemplo. Y vamos a declarar, por ejemplo, que esto sean 10.0. Aquí a él al tiro ya me reclamó y me puso una línea roja debajo y que dice, oye, pero aquí me estáis declarando un double o un decimal y tú me dijiste que esto es un entero. Entonces, sí, claro. Vengo y lo corrijo y ya tenemos un entero. Después viene el dato double, que podría ser, no sé, decimales. Y aquí lo puedo declarar con el punto y eso me va a traer un decimal, o podría ser algo así. Me va a traer un decimal. Vamos a hacer la suma de esto. Aquí podemos pasarle a alumnos más decimales. ¿Se dieron cuenta que ahora yo ocupé las llaves? Eso es porque estoy haciendo algo que necesita ejecutarse antes de, o tengo algún dato que no puede ser como ponerlo, si lo pongo así, me va a tomar esto como una variable y este más de aquí adelante como un string. Entonces, lo ponemos con las llaves. Si lo lanzan, les va a dar 20,25 y eso es una de las bondades igual de Dart, que las sumas, no importa si vengan con enteros, con decimales, va a tomar el que más le convenga. En este caso, un double porque el número tiene que ir con esto. Ahora ya después hay otras funciones que podemos ocupar para que eliminar ese 25 y siempre me devuelva un entero, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y esos serían los tipos de números dentro de Flutter.
sería un entero y el double y nada más. Ya, vamos con lo siguiente. Vamos a trabajar los booleanos. Como ya sabrán, yo supongo que todos ya han pasado al menos un ramo de programación en la U o en alguna parte y que sepan un poquito de programación. El booleano es simplemente un true o un false. Entonces, vamos a declarar un bool. Este es el tipo de dato booleano y se escribe bool con minúsculas. Le vamos a poner is true. Le vamos a poner aquí un true. Esto siempre se trabaja con true o false. ¿Ok? Es true o false. No se trabaja ni con 0 ni con 1. En el caso de Dart, se trabaja con true o false. Y aquí vamos a hacer un if simple y vamos a detectarlo. Is true. El if siempre va a preguntar si es un true. El if lo único que hace, por ejemplo, si yo estuviera comparando algo es igual a algo, eso me va a devolver un true o un falso. Entonces el if siempre va a entrar en esta primera llave si lo que está aquí adentro es verdadero. Y el else si es falso. Entonces, vamos a printar. Es falso. Es verdadero. Entonces, si lo compilo, aquí él viene y me va a decir que es verdadero porque aquí yo le puse un true. Así un false. Me va a decir que es falso. Así de simple. Ese es el booleano. No tiene mucha más ciencia. Ahora, también yo podría aquí venir y decirle que a este dato de acá, a este booleano, o a cualquier otra cosa, la negación de. Entonces, esto es algo que podrían haber visto al principio como la negación, eso creo que se ve en álgebra, la negación de un verdadero, la negación de un falso. Entonces aquí va a decir, falso es falso y me va a tirar un verdadero. O esto se va a convertir, para verlo de la forma más simple, esto hace que sea lo contrario de esto. Entonces, si aquí venía un false, se convierte en un verdadero. Y entra A es verdadero. Ahora, si viene un true, la negación de un true es un falso, así que se pasa al falso. Y eso sería con los booleanos. Así se trabajan, no hay mucha más ciencia, no hay nada más que trabajar. Aquí, ahora les voy a mostrar lo que pasa cuando yo le paso un dato nulo. Me va a tirar un error y me va a decir, oye, pero aquí me dijiste que no vamos a trabajar con null, entonces este booleano no puede devolver un null. Si yo le saco un null safety, creo que también me va a tirar un error, pero en esta parte de acá, y va a cambiar. Exacto. Y esto es lo que nos podría pasar si es que no existiera null safety. Dice, esta expresión booleana no debe ser un null, pero no me tira ningún, o sea, supongamos que esto lo tenemos metido dentro de un archivo que está dentro de una carpeta, de otra carpeta, de otra carpeta, no me va a decir dónde está el error, me va a decir solamente esto, entonces encontrarlo después se va a hacer como muy complicado. En cambio, si yo activo el null safety, él va a venir y aquí me va a decir, oye, en la línea 18 de tu página principal, en la línea de acá, declaraste que tenías un booleano con un null, y eso no se puede hacer. Entonces así se les va a hacer mucho más fácil buscar los errores. Ya. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ya. Voy a suponer que no. Ahora, el null es un dato que en programación se ocupa mucho para hacer ciertas cosas. Entonces, a veces existe la posibilidad de que necesitemos ocupar un nulo para algo. Y en ese caso, al tipo de dato, que por ejemplo este es el booleano, le paso al lado derecho un símbolo de interrogación. Y aquí yo le puedo pasar el null ahora usando el null safety. Si yo le pongo run,
me va a tirar un error, pero aquí adentro. ¿Qué me va a decir? Aquí lo podemos leer. Ya aquí. Dice, una expresión nula o nuliable no puede ser usada dentro de una condición. Entonces me va a decir, oye, en este if existe la posibilidad de que el dato venga null. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos poner antes de esta expresión, un is-true distinto de null. Y is-true. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? El i, por ejemplo, se escribe así, para que lo sepan. ¿Qué está pasando aquí? Y ya se me salió de error. Y aquí me dice, esto de aquí, si es distinto de null, y si esta condición se cumple, que aquí estamos diciéndole que es distinto de falso, o de verdadero, lo que le hayamos puesto, va a pasar a esta línea de acá. Pero si ninguna de estas dos se cumple, va a pasar a falso. Entonces, si yo lo corro ahora, me va a decir que esto es falso porque mi dato venía nulo. Y así de simple lo podemos solucionar. Ahora, ¿qué pasa si no queremos hacer eso? Nos va a tirar un error aquí, pero nosotros podemos decirle, no te preocupes, este dato nunca va a venir nulo. Y le ponemos un símbolo de exclamación al final. Y esa exclamación lo único que dice es, no te preocupes, tú preocúpate de hacer lo que tú tenés que hacer, de lo que tú sabías hacer, y yo me preocupo de que el dato a ti no te llegue nulo. Pero ahora si llega nulo me va a tirar un error. Y aquí me tiro el error. Dice, no podemos leer la propiedad de string de un dato, bla, 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 nulo. Y es porque tenemos este nulo acá. Pero si yo se lo sacara, le pusiera un true, él viene y lo toma y dice, ah, no, estoy súper bien, esto es falso. Y lo puede tomar. Pero si ese dato viene null, va a caer en un error. Y así manejamos los null en Dart. ¿Les quedó alguna duda con eso? Es un poquito complicado, pero ¿se puede pasar string a int? Sí. Ahí les muestro cómo se hace. Ahora, hagámoslo al tiro. Supongamos que yo tengo un entero. Vamos a pasarle las llaves y vamos a trabajar con alumnos. Es parecido a Toy, pero no es lo mismo. Alumnos, ya, y aquí hay una función en Flutter que se llama int.parse y lo único que hace es agarrar aquí tenemos un error. Vamos a un segundo. El argumento de tipo entero. Ah, porque no le estamos pasando al alumno. Tenemos que pasarle un string número igual a 10. Y le vamos a pasar número. Ahora sí. Si yo corro esto, me va a imprimir el 10 porque parseamos o convertimos ese string a entero. Así de simple lo podemos hacer con un int.parse. Se perdieron con la parte del null. Ya. La parte del null, básicamente lo que te decía es que a un if tú le puedes poner varias como condiciones. Y dentro de esas condiciones podemos ponerle que nuestro isTrue no sea nulo. Y estas condiciones son como consecutivas. Entonces, tu primera condición siempre tiene que ser la de null, que no revise si es null. Porque si lo ponemos después, va a tratar de hacer esta primera condición, se va a encontrar con un nulo y se va a caer la aplicación. Entonces aquí confirmamos que este dato de aquí no se va a null, ¿cachai? Y si no es null, ahí recién comprueba si esto es verdadero. Y ahí, si no es null, tendríamos dos verdaderos y eso entra aquí. Ahora si es null, va al falso. Así de simple. Genial. Ya. Vamos a pasarnos ahora a las listas. Las listas en Flutter
tienen un tipo de dato o lo pueden trabajar con variables, pero aquí se llaman list y es con L mayúscula. ¿Ok? Y aquí vamos a ponerle el nombre y le ponemos igual a y unas llaves de estas cuadradas o corchetes, como le quieren decir. Y con eso tenemos creada la lista vacía. Desde cierta versión de Flutter, las listas las puedes inicializar y esto se puede inicializar con un list.empty y adentro le puedes pasar datos, como el dato growviable. Un segundo, no me acuerdo bien cómo es el nombre. Ahí está, me sale aquí en la documentación. Growviable true o false. True. No es así, es con puntos. Y adentro, ahí está. Entonces aquí le estamos pasando un dato y le estamos diciendo que sea true. Entonces, esta va a ser una lista vacía que puede crecer. Si nosotros le ponemos false y después aquí, le tengo que cambiar el nombre a esto. Lista, vamos a lista. Punto add. Aquí el push, como lo verían en otro lenguaje, se llama add. Y aquí le vamos a agregar un string. A esta lista le podemos agregar lo que queramos porque no declaramos el tipo de datos. Pero si yo quisiera declararle el tipo de datos, ocuparíamos las llaves de menor y mayor y adentro le pasamos el tipo de datos. Y si lo pasamos acá, tiene que pasarlo del lado derecho. Growable lo que hace es decirle si la lista puede crecer o no. En español, la traducción es si puede crecer. O sea, nada más. Entonces, de los dos lados le tengo que pasar que es de tipo string. Y aquí le voy a pasar solamente string. Si yo le pongo false y ahora compilo, lo que va a pasar es que me va a tirar un error y me dice que no podemos usar, o sea, que no está soportada la operación add. Si no me equivoco, es porque le dijimos que esta lista no puede crecer. Ahora lo corrimos, yo le puse que sí puede crecer y no me tiró el error. Entonces lo que vamos a hacer es listado, vamos a hacer un print de listado. Y aquí va a pasar algo que me va a mostrar, en este caso, la lista completa, perfecto. Entonces, yo aquí podría agregar varios strings y me va a mostrar la lista completa. En este caso, no en todos los casos te muestra la lista o el objeto que le estás pasando. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Aquí después la lista tiene muchas funciones que yo no me voy a detener a ver completo porque esto es como... No va a ser un curso tan extenso de Dart, pero después ustedes pueden ir viendo la documentación. Están todas estas funciones para implementar con la lista. Aquí yo voy a ver las simples, las que podemos ocupar para poder desarrollar una aplicación. La otra función que es muy útil es la de length. Length. Que lo único que hace es mandarme un... Punto y coma. Ahí está. Lo único que hace es que me devuelve un entero con el largo de la lista. Entonces con esto nosotros podríamos hacer un for. No sé si aquí hay... Ya no hay. Var i igual a 0 y menor a listado.length y más. Y aquí podríamos hacer un print de listado de i. Entonces lo que va a hacer él
Perdón. No va a tener ningún dato. Es recorrer la lista completa e imprimírmelo uno por uno. ¿Alguna duda hasta aquí? Ahí está, 10, 10 y 20. Ya, si no hay dudas, seguimos entonces. Aquí yo le puedo poner cualquier tipo de dato. Podría ser una lista de objetos, podría ser una lista de números, podría ser una lista de lo que ustedes quieran. Así que con eso no tengan problema. Ya. Esto es básico del lenguaje de programación, pero lo voy a explicar así de pasadita. Aquí el listado con el índice. Esto es lo que estamos haciendo en los corchetes. Pasarle el índice. Y aquí yo le estoy pasando el índice por cada for. Así que esa es como la explicación que les puedo dar. Ya. ¿Qué otra cosa podemos hacer con una lista? Podríamos trabajar el índice. Una lista tiene índices, pues, porque su índice es el 0, su índice es el 1, su índice es el 2. Entonces, es como el número en el que está el objeto. Claro, como un arreglo, exactamente. Un array. Uh-huh. Podemos tener una lista dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Yo no les paso el dato, esto queda aquí, creo que si lo vemos acá, aquí dice dynamic. Este es un tipo de dato que viene por automático, que el dynamic lo que hace es dejarme pasarle cualquier dato. Entonces aquí ya tenemos 3 strings, pero la verdad es que quiero que uno de estos sea un entero porque se me dio la gana. ¿Cachai? Le vamos a hacer eso, van a ver que me parece lo mismo y no me da ningún error. Y esto es porque Dart nos da como la facilidad de trabajar con cualquier dato dentro de esta clase porque no le estamos pasando el tipo de dato. Ya, ahí nos dicen que veamos el remove. Lo que vendría a ser un pop en otro lenguaje es un remove. Pero el remove lleva un dato y es el dato de qué índice queremos borrar o qué dato queremos borrar. En este caso vamos a borrar el 10, por ejemplo. Pero para esto necesitamos pasarle el dato. O sea, necesitamos, no sé si es tan bueno este remove, a menos que estemos pasándole siempre el dato que queremos eliminar. Entonces aquí voy a correrlo y se van a dar cuenta que ya me aparece un 10 menos. Pero también tenemos el remove index, si no me equivoco, o remove add, que este sí me deja trabajar con los índices. Entonces yo le quiero decir que me borre el primero, que sería el índice 0. Se van a dar cuenta que me va a borrar un 10. Voy a cambiarle aquí, le voy a poner un 11 para que se den cuenta. Ven, ya no está el 10, porque me eliminó el primero. También podemos eliminar el último sin decirle cuál es el último, que es el remove last. Pongan el punto siempre, así les es más fácil, les da como una ayudita el editor de código. Y eso lo único que va a hacer es eliminarme el último, que en este caso es el 20. Y también otra de las funciones que tiene este, que va a ser la última que vamos a ver porque por el tiempo, es el remove range. Y este remove range me pide que yo le pase, aquí se los puedo mostrar, 2 enteros separados por una coma. Entonces quiero que elimine del 0 al... Aquí tenemos 3 datos, así que le voy a pedir que me elimine del 0 al 1. Entonces todo lo que esté dentro de ese rango lo va a eliminar. Y yo cuando haga aquí el print, me va a mostrar solamente... Aquí me mostró 2 datos. ¿Por qué 0, 1, hasta el 2? Ahora sí. Ahí sí, tiene que ser hasta el último número. Va a eliminar hasta el anterior. Ahí me eliminó el 0 y el 1 y me dejó el 2. Pero si le agrego más datos aquí entre medio y le pongo hasta más, me los va a eliminar todos. Ya. Eso sería... Recuerden, los que no han respondido la encuesta de satisfacción, porfis, que la vayan terminando. Ya. Vamos a ver una función más que
Es importante saberla por si ustedes quieren hacer algo en algún momento. En el remove add le ingresé el índice. Listado.remove add. Y aquí le ingreso el índice. Por ejemplo, si quiero eliminar el último, como yo sé que el último es el índice 2, le paso el 2 y me va a eliminar el 20. Y vamos a ver una lista solamente con el 10 y el 11. Eso, el índice. Ya. Hay un comando, se lo vamos a pasar aquí arriba, que se llama list.generate. Y aquí le vamos a pasar primero cuántos ítems quiero generar. Le vamos a pasar 30 ítems. Vamos a hacer una función. Estas funciones son una función de sin llaves, una función simple. Y le vamos a pasar ¿qué le va a pasar? Pasar un 10. Le vamos a pasar. A ver. Ah, ya, sí. Porque. Ya, aquí le estoy pasando el índice a esta función. ¿Ya? Y este índice viene de acá. O sea, va a estar en el 0, el 1, el 2. Aquí lo único que estoy haciendo es agregarle un 10. Pero si quisiera, podría pasarle el index. Entonces nos va a generar una lista hasta el 30 con el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el 20. Oh, perdón. Espero que no se borrara todo. Ya, ahí sí. Ahí sí. Me va a pasar una lista del 0 al 29, porque el índice siempre parte en 0. Ya. Eso sería con las listas. No hay mucho más que mostrarles. Después ya pueden ver la documentación o algo. ¿Alguien quedó con alguna duda con el list generate? Antes de que pase al otro tipo de datos. Ya, sigo entonces. Vámonos a lo siguiente. Vamos a ver ahora el map. Esto probablemente no lo conozcan. No está en muchos lenguajes, creo que, no sé si está en C++, no lo he visto. Parece una clase, pero no es una, o sea, parece un objeto, pero no es un objeto. Podría ser lo que es, lo más parecido a esto es un JSON. Aquí les explico. No sé si alguno de ustedes ya sabe lo que es un JSON o trabaja con un JSON, pero un JSON básicamente son datos. Por lo general vienen string, también vienen enteros, pero por lo general todo es string. O pueden venir otros JSON dentro de JSONs. Aquí le vamos a pasar los datos que yo quiera. Los datos en un map se pasan con 2 puntos. Eso es, los 2 puntos vendrían a ser como el igual. ¿Ok? Entonces le vamos a pasar un nombre. Después le ponemos una coma para agregar otro dato. Vamos a pasarle un apellido. Hay alguien con el micrófono encendido y tiene hipo. Y le vamos a poner la edad en un entero. Ya. Ustedes, si trabajaron ya objetos, van a pensar que esto es un objeto. Pero en realidad es solamente una string, o sea, es como una especie de clase que tiene datos. No me deja trabajar como. No me deja trabajarlo como un. Como si fuera un objeto. O sea, no podría hacerle un alumnos punto y ir al dato nombre, por ejemplo, y eliminarlo. Sí, es una estructura. Pero sí podría hacer alumnos y preguntarle por el nombre, por ejemplo. En este caso no. A ver, veamos qué nos tira.
Ah, ya, no, tampoco. Tampoco podemos trabajar el mapa así. Al tiro les muestro cómo se trabaja. Y vamos a hacer un print de este alumno. A ver qué nos muestra. Perdón. Voy a eliminar aquí un par de prints. Estaba acá. Ahora sí. Dice que, porque lo declaré antes. Ya, perdón. Alumno. Alumno. Ahora sí. Si yo le hago el print, perdón, me va a traer al alumno, me va a mostrar todos sus datos. Y esto es como un string. Ahora, si yo quisiera traerme el puro nombre, lo podemos trabajar así. Y vendría a ser como un objeto, pero sin las bondades que tiene un objeto. O sea, no puedo llegar y modificar con un punto ya algo, pero sí puedo hacer esto, por ejemplo. Y ahí lo cambié. Ustedes me van a decir, pero en un objeto uno puede hacer lo mismo, parecido, pero con un punto. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que este map funciona solamente para este alumno. Yo no puedo crear más objetos alumnos o con este mismo map usar la misma estructura. Sí puedo declarar la estructura con un map o trabajar cosas con un map, pero no tiene las bondades de un objeto. Sirve para varias cosas que vamos a ver un poquito más adelante, pero hasta ahí yo creo que está bien. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna duda con el map? ¿No? Sí, no. Mm, ya, supongo que no hay problemas con eso entonces. Al igual que el resto de otros tipos de datos, el map también viene con dynamic. En este caso es un dynamic y son dos. Entonces yo aquí podría declarar que este dynamic solamente va a ser de string. Y cuando me refiero a dos es porque le voy a decir que de este lado voy a tener un string y de este lado voy a tener un string. Entonces si yo digo que del primer lado voy a tener un string y del otro lado también voy a tener un string, todos mis datos tienen que ser string. Y me va a dar un error si es que no tengo un string en todos mis datos. O podría decir que del lado izquierdo van a ser puros enteros y del lado derecho van a ser puros string. Y me va a dar errores en el lado izquierdo. Sí, se puede hacer una lista de todo, de lo que ustedes quieran, porque como Dart nos da la posibilidad de crear un dynamic, yo podría crear un listado de maps, un listado de objetos, un listado de lo que quisiera. Así que sí, se pueden crear listas de cualquier cosa. Después más adelante vamos a hacer ya un poquito de cosas más interesantes con las listas, pero por ahora, con lo básico está bien. Eso sería con los mapas. Pasemos ahora a las funciones. Creo que muy bien. Ya pasó una hora y me faltan ver igual un par de cosas más, así que sí alcanzamos. Así que haremos un segundito. ¿Alguien tiene preguntas? Dejo micrófono abierto para el que quiera hablar y preguntar cualquier cosa. Voy a esperar ahí un minuto si es que alguien quiere preguntar algo. Yo Dime. estoy confundido porque en algunas veces, por ejemplo, en el listado punto remove, Ujú. el día está entre dos comillas y la demás cosas es una comilla. A ver. Ya. Tú dices de estas comillas y de esas comillas. Sí, Ya. Y tú dices que en el listado.remove, ya, lo que hace estas comillas en realidad no es mucho, igual declaran un string, pero sí sirven para algunas cosas. Por ejemplo, si yo quisiera en un print declarar algo, tengo que usar comillas dobles, o sea, comillas simples para hacer, por ejemplo, parsear algo. Pero en realidad el uso de las comillas simples y dobles no influye, porque aquí podría pasarle un cero y va a buscar el dato cero. Al final el remove lo que hace es buscar el dato que sea igual a este. Al final lo que está haciendo es un if listado, ponte tú
esto dentro de un for, y aquí un i, igual a 0, al dato que le pasó hasta acá, haga un listado.delete o un punto pop, o sea, remove. En este caso sería un remove add y el live. O sea que está eliminando del índice el dato que es igual a este. Así que lo que tú le pases a de aquí adentro, lo único que está haciendo es comparar si está dentro de la lista. Y si no está dentro de la lista, no hace nada. ¿Te contesté la duda? Sí. Ya, bacán. ¿Alguna otra duda más? Oye, la función map entonces es como una biblioteca de datos, ¿no? Es una cajita donde de un lado tú le dices cómo se llama el dato y del otro lado le dices qué contiene ese dato. Es como un objeto, pero sin las bondades de un objeto. Ok. La funcionalidad del map la vamos a ver un poquito, no sé si en este curso la vamos a alcanzar a ver, pero los JSON son un map. El JSON, por ejemplo, la estructura es igual a esto. Entonces después, yo lo que puedo hacer con este map, y tiene funciones un poquito más complicadas, por ejemplo, alumno punto, y aquí van a ver las funciones que tiene. Por ejemplo, yo podría hacer un for each y decirle que por cada dato en este map, por ejemplo, este tiene 3, necesito que lo agregues a una lista. Por ejemplo, vamos a agregarlo a listado, punto add, y le vamos a agregar, creo que en este for each, alumno, y le vamos a pasar teníamos nombre. ¿Qué pasó? Dice... ya. Esto es porque puede venir un dato vacío. Le damos las funciones del for each. Ya dice que me pasa un nombre. Vamos a hacer una función entonces. Creo que es algo así. No, es string. ¿Será con uno solamente? Sí. No, tampoco. Y me dice... Me dice que debería traer 2 datos acá. String. Y me dice que el dato... ya, aquí estoy declarando datos. Dato 1, dato 2. Y quiero que agregue el dato 2. Ya. En este for each, como nuestro mapa tiene el dato como el nombre, el índice, o el nombre principal, o lo que es, y el dato, necesito pasarle el dato 1 y el dato 2. Entonces en este for each lo que estamos haciendo es una función que uno contiene el dato 1 y uno contiene el dato 2, y yo quiero que esta lista se rellene solamente de los nombres, ¿cachai? O de los datos del dato 2. Entonces, si ahora yo agrego eso y hago un print del listado, lo único que me va a mostrar va a ser estos datos. Germán Contreras... espérate. Eso es porque yo tenía un... perdón. ¿Dónde está el Ya, pero for? está bien, pues ahí se entiende igual, que lo agregó. Lo agrego. No, pero es que los chiquillos igual no están como entendiendo para qué sirven los maps. O sea, el map tiene muchas funciones que probablemente no veamos bien acá, pero básicamente es para poder almacenar un tipo de dato o varios tipos, o sea, varios datos dentro de una pura variable y después lo podemos ir mapeando, o sea, lo podemos ir haciendo un for each o varias cosas. No sé si eso les contesta un poquito la funcionalidad de un map. Básicamente sería un libro de datos, una caja que contiene datos y que podemos decir qué dato contiene. Espero que eso les haya resuelto la duda.
para poder ir siguiendo ya. Sí, voy a pasar los futures, los async y los await. Es lo último que vamos a ver hoy día. Terminando los tipos de datos, lo hacemos. Ya, vamos a hablar de las funciones. Las funciones en Dart. Este main es una función. Y esta es la función principal con la que funciona toda la aplicación. El main se ocupa una pura vez y se ocupa en el archivo que se llama main.dart. Y con esto se ejecuta toda la aplicación y todos los otros como archivos de nuestra aplicación. Lo que vendría pasando en C++, que es como nuestro main del C++. Entonces, podríamos crear otra función. Vamos a crear una función que se llame saludar. Y se van a dar cuenta que esta función ya viene con un tipo de datos. Main siempre tiene que ser void. Puede ser future también, podemos cambiarla, pero por lo general siempre es void. Hay ciertos casos en los que ocupamos otro tipo de datos, pero no lo vamos a ver en esta clase. Este saludar viene dinámico porque yo no declaré el tipo de dato, pero yo podría declararlo, por ejemplo, un string o un void. ¿Y por qué sería un void? Por ejemplo, aquí yo voy a hacer un print solamente, no voy a devolver ningún tipo de dato. Así que vamos a hacer un void que me diga, que me salude a alguien, ¿ya? Pero no quiero que salude así como pasar aquí un print y decirle hola Germán, por ejemplo. Vamos a llamar aquí a saludar. Y aquí viene y me dice hola Germán, pero yo quiero aquí pasarle los datos, quiero que me pase el nombre. Entonces vengo y le digo, ¿sabes qué? Pásame el nombre. Se lo puedo pasar así, pero esto tiene algo malo. Al tiro se lo explico. ¿Dónde tenemos el nombre? Aquí, nombre. Ahí le pasé el nombre. Me falta aquí pasarle el nombre. Ahí me va a saludar a Germán, de todas formas, pero si yo leo el tipo de dato aquí, dice que nombre es dinámico, aunque yo aquí arriba lo declaré string. Entonces, ¿qué problema podemos tener con esto? Supongamos que esto es un objeto y ustedes quieren hacer algo con este objeto, por ejemplo, un punto, algo. Sí va a funcionar si tú te sabes el nombre de esa función o de lo que tiene dentro nombre, pero si tú no lo sabes, aquí no te va a decir dentro de nombre tú tienes esto, tienes esto, otro, porque es un tipo dinámico, entonces aquí Dart no sabe lo que hay adentro. Pero es tan fácil como aquí yo declarar qué tipo de datos es el que yo le estoy pasando, y ya si yo me pongo aquí, ya me dice, esto es un string. Así que tú puedes hacer todas estas cosas con este string. Y así de simple funcionan las funciones, no tienen mucho más problema. Ahora, si yo aquí le pongo un int y le pongo que corra, me va a tirar un error y me va a decir, 1, estamos trabajando sin null, y 2, no me devolviste nada. Entonces, el return. Si tenemos un tipo de datos, siempre va a ir un return. Si no declaramos el return, nos va a alegar el lenguaje. Aquí se dieron cuenta que no está pasando nada, pero porque yo tengo aquí el saludar así puesto sin ningún dato. Entonces podríamos ponerlo en alumnos y hacer un print. Vamos a cortar este print de acá. Y el print del listado. Vamos a hacer un print de alumno. Y me dice 0. Porque esta función, cuando hizo esto, me retornó un 0. Ahí si yo cambiara el return por cualquier otra cosa, me va a devolver otra cosa. Y al igual que la mayoría de los lenguajes de programación, este return es único y después del return el programa ya no hace nada más. Si yo pongo ahí algo, ese print no lo va a hacer porque está después del return, y ese return es como donde termina la ejecución de esa función. Todo lo que esté debajo no se va a compilar. Esas serían como las funciones en Dart, no hay mucha ciencia. No sé si alguien tiene alguna duda.
Ah, sí, queda una cosita más. En Dart, si yo voy declarando aquí cosas, sí o sí, donde yo llame la función, me va a alegar y me va a decir, oye, esta función necesita un nombre y un apellido y tú aquí me estás pasando el apellido. Pero existe la posibilidad de que nuestra función no necesite el apellido, como en este caso, aquí no está haciendo nada con el apellido. Pero aquí me lo está exigiendo y yo no se lo quiero pasar en este caso. ¿Qué hacemos? Abrimos llaves y eso va a decir el apellido. A ver qué dato. Dice que esto. Ah, no puede ser nulo. No, creo que me equivoqué aquí. Da un segundo. Ya. Aquí yo declaré un dato que viene por defecto, pero esto es como una función con un dato por defecto. Pero lo que yo quería hacer era, si no me equivoco, con llaves. Y dice que el parámetro apellido no puede ser nulo. Un segundo. Ahí está. ¿Dónde está apellidos allá arriba? Ah, porque es apellido. Y sigue dándome problemas con el nulo. ¿Qué pasa si...? Ah, ya. Lo que les expliqué al principio. ¿Se acuerdan que les dije que cuando podemos tener un dato que puede ser nulo, porque este dato no va a venir, le tenemos que poner aquí el simbolito de que ese dato puede ser nulo? Ah, este simbolito siempre va a significar, después del tipo de dato, que este dato puede ser nulo, o sea que puede que no venga. Y si no viene, va a correr en este caso, pero si yo aquí le paso el apellido, me va a tirar el error aquí y me va a decir, oye, pero este dato puede ser nulo. ¿Qué va a pasar acá? Me va a imprimir un nulo. Y eso, para que lo tengan atento. ¿Quedó más o menos claro eso? ¿Todo bien? Para seguir con lo siguiente, las clases, vamos a ir por clases ahora. Genial. Ya, las clases en Dart. Y aquí viene la parte importante porque todo es una clase. Todo dentro de Dart es una clase. Los strings son clases, todos son clases. Después cuando estemos trabajando ya directamente con Flutter en Visual Studio, se van a dar cuenta si ustedes le hacen command click a un tipo de dato, te va a llevar a una hoja donde te muestra qué tiene esa clase. Qué es lo que recibe la clase string, cómo funciona, cuáles son sus funciones internas y todas esas cosas. Así que lo que vamos a hacer es, después de saludar, declarar una clase. Y es tan simple como class, y aquí vamos a declarar a alumno. Se hace con mayúsculas. Las clases se trabajan siempre con mayúscula, por eso, como string es una clase, viene con la S mayúscula. Y eso es la explicación por qué algunos vienen con S mayúscula y otros vienen en minúscula. Porque entero y double sí son como una clase, pero son abstractos y no tienen implementaciones internas. Eso ya es un poquito más complicado y no lo voy a pasar, pero básicamente es como un tipo de dato y el otro es como una clase como tal. Y las clases siempre se declaran con la primera letra mayúscula del nombre de la clase mayúscula. Entonces, voy a declarar el alumno y lo vamos a hacer igual que aquí arriba. Vamos a decir que tiene un nombre, que tiene un apellido y que tiene una edad, que va a ser un entero edad. Y ahora ustedes se estarán dando cuenta que me está marcando errores. Y aquí hay dos formas de solucionar este error. Uno es que nosotros declaremos aquí que estos datos pueden ser nulos y con eso ya él se va a quedar bien. O decirle
estos datos siempre los va a necesitar cuando se los pida. Y aquí viene una cosa un poquito difícil de entender quizás. Private y public no se trabaja como tal. Ahí les voy a mostrar un poquito cómo funciona. Pero no, eso creo que private y public lo trabaja Java y C++, pero y C en general. Pero por lo general los lenguajes de programación no trabajan mucho con el private y public. En JavaScript creo que también está, pero no, yo por lo menos no lo ocupo mucho, porque hay otras formas de proteger a la clase. Ya, este override, perdón, es override. Este override básicamente dice que va como a cambiar ciertas cosas. Después les explico un poquito mejor qué es lo que hace. Esto es, si alguien ha usado TypeScript, esto es como un decorador que le dice algo a Dart de lo que va a pasar después de esta línea de código. No afecta mucho, pero ahí les voy mostrando después en la clase de Flutter para qué funciona. ¿Ya? Entonces, de aquí, después del override hacia abajo, vamos a crear las clases. Voy a dejar por ahora esto como nulo, o sea que puede venir nulo, y después les muestro cómo hacerlo sin que esos datos puedan venir nulos. Es súper simple en todo caso. Ya, aquí vamos a crear una clase de tipo string, o sea, una función de tipo string que nos va a devolver vamos a crear una clase, o sea, una función dentro que nos va a retornar un string con el nombre solamente. This.nombre. Y aquí viene una cosa que quizás no lo han visto, o quizás lo han visto, que es el this. Y esto lo único que hace es referenciarse a sí mismo y dice, necesito el nombre. ¿Y de dónde saco el nombre? De mí mismo, porque yo, alumno, tengo un dato nombre, ¿ya? ¿Quedó claro esa parte? ¿Se entendió? Voy a suponer que sí. Ya. Ya. Aquí yo creé una función interna que necesita como referencia el nombre. Y ese nombre nosotros lo tenemos declarado aquí. Pero para yo decirle a mi función interna de alumno que yo tengo un nombre, le digo, ven a ti mismo, ven a alumno y toma el nombre de alumno. Eso. Básicamente viene y dice, entro alumno y saco el nombre. Se autorreferencia. Claro, this apunta a la clase. Ya. Vamos a llamar a un alumno. Y aquí es súper simple. Vamos a crear aquí una variable, o vamos a crear un alumno, porque como eso es una clase, ya podemos usarlo como una clase. Alumno, y le vamos a poner persona, porque ya hemos ocupado mucho la variable alumno. Y aquí viene un dato que dice new. ¿No? ¿Cuáles llaves? Claro, sí, me faltan las llaves dentro del this.nombre. Gracias. Esto es lo que les explicaba antes. Cuando tienen una variable con el símbolo peso que necesitan pasar en un string y ocupa el punto algo, necesitan pasarle las llaves. Ya. Entonces, no sé si se ve bien, pero aquí ya referencié que vamos a crear un alumno y esta persona va a tener datos de alumno y ocupamos la palabra reservada new, que básicamente es un nuevo, y vamos a decir alumno. Y aquí quedó iniciada nuestra clase. No tiene nada todavía. Pero si yo vengo a persona y le pongo el punto, él al tiro reconoció que es una clase. Y esa clase tiene la función apellido de Dart, y el resto de cosas viene por defecto por Dart, que no las voy a tocar yo. Pero tiene nuestro apellido, nuestra edad, nuestro nombre y el toString, que es la función que creamos internamente.
Pero primero vamos a aclararle el nombre. Vamos a crear Germán. Vamos a ponerle persona.apellido. Persona.edad igual 23. Y ahora quiero que me llame a persona.toString y que me haga un print de eso. Y ahí está. ¿Y qué va a hacer esto? Nos va a imprimir nombre.germán. Ah, y me queda un print por aquí libre, creo. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Y eso sería. Ahí tenemos una función dentro de una clase. Fue súper simple, ¿no es cierto? Y ahora vamos a cambiar un poquito esto y le vamos a poner al lado la palabra reservada, required. Required. Y aquí vamos a tener que crear una función, o sea, una especie de código un poquito más complicado, que va a ser, a ver, ¿cómo le ponemos? No, ¿saben qué? Les voy a explicar un poquito más adelante esto para no complicarlos. O sea, no es tan difícil. Ah, ya démosle al tiro. Vamos a autorreferenciar a este alumno y vamos a decir alumno, y es como si estuviéramos creando la clase aquí internamente. Y no vamos a ocupar la palabra reservada required. Vamos a hacerlo de otra forma más fácil. Vamos a poner this.nombre, this.apellido, this.edad y el punto y coma. Entonces le estoy diciendo que cada vez que alguien llame alumno, le pida estos datos. Y si se dan cuenta, ya me marcó un error arriba y dice, oye, ¿sabéis qué? Me estáis creando un nuevo alumno, pero no me estáis pasando el nombre, la edad, nada. Y lo podemos ver en el error de aquí. Dice, 3 argumentos posicionales. Sí, ese es el constructor, exactamente. 3 argumentos posicionales, te pedí y me trajiste 0. Estos son los argumentos posicionales. Entonces, ¿y por qué se llama posicional? Porque van en orden. Si yo aquí agrego un string que se llame Contreras, me lo va a poner en el nombre en vez del apellido. Así que eso tienen que tenerlo en cuenta siempre. Germán Contreras y 23. Y eliminamos ya esto de aquí abajo. Si le hacemos el print, va a funcionar igual, así tal cual. Entonces con eso ya tenemos el constructor hecho. ¿Alguna duda de cómo funciona nuestra clase? Dale, pregunta. ¿Cuál fue la duda? Dice maximum call stack si se excede. Maximum call stack si se excede. Verifica que esté todo bien esto hasta aquí. Que hayáis puesto el override, que hayáis declarado el string, que pusiste el return, que pusiste las 2 comillas. El override, ya, se los voy a explicar un poquito más adelante lo que hace, pero básicamente, a ver, cuando la función no estaba creada, o sea, cuando nuestra clase no estaba creada, cuando no tenía el constructor, esto lo que hacía era, nosotros aquí llamamos alumno, y existe la posibilidad de que nos dieran errores o cosas, es un decorador, y cuando creamos la función, él llama a todo esto, y este override lo que hace es que, aquí está, mira, es una anotación que hace que los miembros se llamen, pero cuando están rellenos, se los voy a explicar después, que es un poquito complicado explicárselo ahora, porque necesito explicarle otras cosas, entonces estoy tratando de buscar como la forma simple. Pero básicamente servía para cuando no estaba el constructor, porque si ahora se lo quito y le corro el run, me va a funcionar igual, pero porque tengo el constructor ya creado. Si no, me hubiese dado un error.
Después se lo explico, o si quieren lo leen en la documentación. Pero probablemente no lo entiendan por ahora. Lo vemos en la clase de Flutter, ¿ya? Ya, ¿alguna otra duda de las clases? Me faltan todavía ver un par de cosas, así, y me quedan, ¿cuánto? 35 minutos. Así que voy a seguir por lo siguiente, si no hay dudas en clases. Si alguien tiene una duda, que lo diga al tiro. Si no, nos vamos nomás. Ya. Entonces, ya, las clases las tenemos listas. Hay otra forma de declarar las clases como un mapa, pero no lo vamos a hacer por ahora, ¿ya? O sería un constructor con nombres. La voy a hacer rápidamente. Cuando tenemos estos datos, podríamos declararlo de otra forma, que sería usarlo como algo así. Y en vez de ponerle solamente el this, le ponemos un required a los datos que necesitemos. Y ahora que lo tenemos dentro de estas llaves, en vez de pasarlo así como está ahora, lo que nos va a pedir es que le declaremos los nombres antes. Y aquí ya no va a importar la posición. Entonces, le vamos a pasar un nombre, va a ser Germán. Le vamos a pasar un apellido. Y va a ser Contreras. Vamos a pasar la edad. Y va a ser 23. Ya. Lo que hicimos acá fue ponerle las llaves para que esto fuera lo más parecido a un mapa. A un map que fue lo que vimos antes. Y el map está construido de nombre, apellido y edad. ¿Se entendió eso? Es súper simple. No sé si quedó alguna duda. Y ahora si lo compilo me va a pasar lo mismo. Solamente que aquí yo lo pasé y, por ejemplo, podría pasarle primero el apellido y pasarle esto después al final y no tendría problemas porque... me pasó una coma más. Porque yo le dije que mi nombre siempre va a ser Germán. Ya no estoy como haciéndolo por posición. Ese es un constructor con nombres. Ya, pasemos a los getter y setters. Probablemente esto no lo han visto en otros lenguajes o quizás lo conozcan como inicializadores o no me acuerdo cómo son en C++, pero sí, un get y un set. Probablemente a ustedes sí se lo han pasado en estructura de datos, a los que han hecho estructura de datos. Ya, genial. Entonces, getter y setters. Aquí, en este caso como de Dart, no es tanto como... Dame un segundo, voy a prender la luz. No es tanto como en C++, que nosotros... Claro, consultores y modificadores, en español. No es tan parecido a C++ porque nosotros los getters y los setters los usábamos porque teníamos clases como privadas dentro de C++. Aquí los getters y los setters se ocupan casi como una función. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a hacer un... A ver, ¿qué podemos hacer para que ocupemos este mismo? Ya, es súper simple, ¿no? Es que no tiene ninguna dificultad, la verdad. Vamos a hacer un entero. Sí, podría ser el apellido, pero voy a hacer el de la edad. Voy a hacer un entero, head, este sería nuestro head y ya está construido. Pongamos head o set, serían get, en este caso edad. Y digamos que por alguna razón de la vida, digamos que por alguna razón de la vida, a ver qué pasó aquí. Me faltó el retorno. Ya. Digamos que por alguna razón, nuestra edad dentro de la base de datos venía mal, así que todas nuestras clases alumnos tienen un error de que la edad viene con un año de más. Entonces, lo que hacemos es
restarle una. Edad menos 1, por ejemplo. Y lo que va a hacer es que al yo hacer el edad, al head de la edad, me va a retornar la edad, pero con menos 1. Entonces, si vamos a acá, vamos a hacer un print.edad. Dame un segundo. Debería ser así. Ah, hay uno de más. Ahí sí. Ya no es una función, es un get. Por eso es la única diferencia. Y claro, en las funciones, nosotros aquí podríamos haber pasado algún dato, pero en un getter solamente obtenemos datos de adentro. Esa es la gran diferencia entre crearlo con... me faltó aquí. Tiene que ir dentro de un paréntesis para que se haga antes de enviarse. ¿Por qué me sigue retornando 23? Ah, porque primero tendría que... No, está bien. Un segundito. Para el nombre de that fits, puede ser. Ah, claro. Bueno. Ahí sí. Bueno, gracias. Entonces, la única diferencia entre una función y lo que es el getter es que este getter nos trae el dato sin poder pasarle ningún dato interno. O sea, no va a ser una función, sino que solamente va a venir, va a trabajar con los datos que tenemos adentro y lo va a retornar, nada más. Y el setter es lo mismo, pero también lo podemos trabajar de otras formas. No sé, podríamos ponerle int edad final y decirle aquí que tenemos un set de la edad. Voy a poner fix. Set fix. Y aquí sí funciona como una función porque le estamos pasando un dato y que le vamos a pasar un entero. Que le vamos a poner edad f para no ocupar la misma variable de arriba. Abrimos llaves y le vamos a pasar un... aquí en el setter tendríamos que pasarle al dato edad final. Ah, y aquí vamos a tener un problema, porque edad final viene declarado. Teníamos que trabajar con edad. Edad igual a edad f. Sí, ahí está. Entonces aquí estamos seteando. En realidad el setter aquí no sé si sea tan necesario. Igual hay otras cosas más complejas con las que se va a ocupar, pero no lo vamos a ver. Y vamos a hacer que... Vamos a imprimir primero persona edad. Pero antes vamos a llamar a... persona... Y aquí vamos a hacer una cosa como... No se hace mucho, no está bien hecho, pero para que vean cómo lo que hace. Vamos a pasarle edad fix. No, le vamos a pasar fix. Persona.fix. Y adentro le vamos a pasar persona.fix. Edad. Edad fix, perdón. Y aquí nos marcó un error. Dice que no está declarado activo alumno. ¿Me equivoqué en algo? No. Ah, ¿por qué? ¿Sí? Persona fix. Ah, perdón. Este setter no es un método. Y no lo podemos llevar de afuera. Este se autollama en cuanto se crea la variable, esto se va a llamar. Entonces, si yo aquí vengo y le pongo, a ver qué valor le paso acá. El valor lo tengo que llamar.
este set lo tengo que llamar antes. Se me olvidó cómo se trabaja el set. Viene acá, se crea y después se llama al valor. No, no vale en constructor. Ya, sí. Vamos a hacerle un print allá adentro y vamos a llamar a edad f. Ahora sí. Y aquí igual podríamos hacerle que edad igual a edad f. Ya, ahora sí. Es porque no es como una función, sino que es como una variable donde yo llamo a persona.fix y esto lo igualo porque es un setter, claro. Porque el set siempre va a ser un void. Y ahí sí le puedo pasar persona.edad. Esto lo podríamos hacer de otra forma más fácil, pero se me ocurre. Y esto era edad fix. Y aquí era edad fix. Ya, voy a pasar primero edad y después edad fix. Y aquí tenemos 23 y 22, pero si yo lo llamo al revés, va a ser 22 y 22. Porque vino, cambió el dato del alumno internamente, hizo el print, y después cuando hice el print de edad ya se había cambiado. Eso. ¿Alguna duda con eso? Ya. Si no hay duda, hasta ahí queda como los getters y los setters. No es mucho, la verdad. Se entiende, perfecto. Y ahora vamos a ir con las clases abstractas. No las vamos a ocupar, o sea, sí, pero se las voy a pasar como a la rápida. Que una clase abstracta, aquí vamos a crear ya. Esto es un poquito más complejo la clase abstracta porque sigue siendo igual a una clase normal, solamente que esta clase está hecha para como implementarla, por decirlo así. O sea, pasamos todos los datos en nulo, todas las funciones las creamos y todo, pero esta función no tiene un constructor. Y no tiene a dónde pasarle los datos. Entonces es como que yo la implemento después. Ahora les voy a mostrar a qué se refiere con eso. Entonces, venimos acá. Le vamos a poner nombre. Y vamos a poner edad. Y aquí ya me marcó un error, porque como este no tiene el constructor, le vamos a pasar todo que puede ser nulo, pero al final igual lo vamos a estar utilizando. Esto puede ser un poquito más como complicado. Dame un segundo, a ver. Ya, creamos esta clase, pero esta clase puede tener como, ya, tenemos esto declarado, que voy a crear aquí un void, que se va a llamar print nombre, oh, perdón. Y lo único que va a hacer es printear el nombre, pero eso no lo vamos a declarar al tiro. Ahora, aquí viene la parte compleja de esto. Esta clase abstracta nos sirve para declarar otras clases casi, básicamente. Entonces vamos a declarar la clase Benja como un profe y vamos a implementar la clase profe. Y aquí adentro
Vamos a volver a declarar los datos que habíamos declarado antes. O sea, string, nombre. Claro, una herencia. Pareció a eso. Pareció una herencia, pero es un poquito más complejo. Entonces, nombre y int data. Dice, nos marca un error. Ya, y aquí nos está tirando el error de que me faltan datos, porque aquí ya le declaré mi nombre. Claro. Ya, y aquí viene la parte en la que declaramos la función, que sería void print nombre. Ahí. Y aquí vamos a hacer un print de mi nombre. Y sería. Ya. Si se fueron dando cuenta, se fueron como marcando errores mientras lo iba haciendo, ¿cachai? Y fue porque no le estaba agregando estos datos. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve básicamente para declarar herencias y para declarar como clases. Esto vendría a ser como lo más parecido a un header. Esta clase se va a usar para otras clases, pero Benja podría tener otras cosas. Por ejemplo, string apellido. Y no me va a marcar nada porque dice, ya, viene de profe, pero aquí Benja tiene apellido y yo le puedo seguir declarando cosas. Pero puede haber otra persona o otro profesor que por alguna razón de la vida no tiene apellido. Entonces no va a necesitar ese apellido. Entonces, a Benja, como tiene apellido, yo voy a decirle que me printe el nombre y el apellido. Y podría crear otra persona, pero no lo voy a hacer porque es básicamente lo mismo. Que no tenga apellido y en vez del print, o sea, el print nombre, en vez de tener apellido, solamente va a tener el nombre y con eso nos saltamos como los problemas. Entonces vamos a venir acá arriba. Vamos a declarar a Benja. Vamos a crear un... Sí, Benja, profe, igual a Benja. Y vamos a decirle... Y aquí nos va a marcar un problema. Benja. ¿No puse otro string? Ah, sí. Ah, no. Benja. Nombre. Debería ser. Ah, porque le puse profesor. Perdón. Ahí sí. Ahora si yo lo corro, me va a correr el error de null porque no tenemos ningún dato creado ahí adentro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En este caso, hay que tomar Benja y rellenarle los datos como si fuera una clase normal. No hay mucha diferencia en eso. Entonces venimos, decimos profesor, punto, nombre, igual. Profesor, punto, apellido. Y con eso ya debería funcionarnos el profesor print nombre. Y listo. ¿Alguna duda con las clases abstractas? Creo que tampoco es tan difícil. ¿Se entendió bien? Ya, genial. Me quedan 15 minutos, así que voy a avanzar lo más que pueda con... A ver. Ya, hay otra cosa parecida a las clases abstractas, pero es un extend. Pero lo vamos a ver, voy a dejar el extend, el mixing, lo voy a dejar para la clase de Flutter. Ahí les voy a explicar. Pero básicamente quiere decir que la clase Benja, en vez de implementar un profe, se extiende de profe. Es un extends. Ahí está. Y es básicamente lo mismo. Solamente que aquí pueden haber otras cosas involucradas, que lo voy a explicar en la clase de Flutter de mañana. Y los mixing es básicamente lo mismo que alguien... Aquí,
Es básicamente lo mismo, pero me deja combinar las clases. Onda, tener la clase profe, tener la clase director, y supongamos que hay un profe que también es director, entonces puedo hacer un mix de profe con director y que ese, en vez de Benja sea solamente profe, sea director, y así, que vendría a ser un with. Pero aquí como no tengo otra clase creada, sí tengo alumno, pero no sé si me va a funcionar. Sí. Eso vendría a ser un mixing, que me dice, tendría que ser esto una clase abstracta, ya aquí tendría que cambiar alumno por una clase abstracta, y me permitiría usar los campos de profe y los campos de alumno. Eso es lo único que hace. Pues lo vemos un poquito más detenidamente, pero no cambia mucho la estructura. Ya, vamos a ir con los future y los async await, que son importantes en Flutter. Si me paso de los 15, o sea, si no me dan con los 15 minutos, lo seguimos viendo en la próxima clase. Sí, herencias múltiples. Eso es lo que hace el extends. O sea, el mixing. Ya, a ver. Esto es un poquito más largo. Voy a borrar todo lo que está acá. Después yo le voy a mandar un repositorio a todos para que vean esto. O sea, algo parecido a esto. Saludar. Voy a borrar todo ahora. Ya. Entonces vamos a crear una función que sea de tipo futuro. ¿Y qué es un futuro? Futuro quiere decir que hay algo dentro, o de lo que va a hacer esta función, que no va a tener una respuesta inmediata. Por lo general, esto se ocupa para las APIs. Entonces, cuando nosotros pedimos algo a una base de datos a través de una API, necesitamos esperar a la respuesta porque no va a ser inmediata. Se puede demorar un milisegundo o un segundo, va a depender del servidor. Pero nuestra aplicación está funcionando en tiempo real. Entonces, ¿qué pasa cuando yo necesito un dato ahora y no lo tengo? Y ahí viene future. Vamos a hacer un future con datos simples, vamos a poner, de nombre. Ya adentro le vamos a pasar un string de... le vamos a pasar un entero. Y le vamos a pasar dato 1, por ejemplo, como nombre. Y voy a decir que vamos a suponer que esta es una calculadora online. Y lo único que voy a hacer va a ser un return. Y aquí yo voy a hacer un future de Layet, que es una función de Flutter, o sea, de Dart, que lo que hace es permitirme crear una función. Esto lo voy a ocupar ahora para poder hacer esto, pero básicamente simula el tiempo que tardaría una API en mandarme una respuesta. Entonces aquí le voy a mandar una duración de 3 segundos y va a tener una función que después de esos 3 segundos va a retornarme. No, esto ya tiene el return. Sí, va a tener otro return interno que va a subarme el dato 1 más 4. Ya. Y eso es lo que me va a retornar ese dato simple. Y ahora aquí en el mi main vamos a suponer que yo quiero printear por consola ese dato. Entonces vamos a dar a datos simple y le vamos a pasar un 1. Y aquí lo voy a correr. Y no era lo que quería hacer. Un segundo. Ahora sí. Ahí sí, ya. ¿Qué declaramos aquí? El async, el asíncrono. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra función va a funcionar asincrónicamente en nuestro sistema. Va a ser, por ejemplo, si yo tuviera muchas cosas aquí, aparte de este print, por ejemplo, un print
2. Y aquí un print algo. Vamos a ver lo que sucede. Ya. En este caso espero, pero instance o futuro del layer. Ah, claro, porque yo le estoy devolviendo un futuro tipo int. Y acá. Esto debería traerlo sí o sí. A ver, dame un segundo. Creo que estoy mandando algo mal. Esto sí es un return. Esto no es asíncrono. Y lo que es asíncrono va arriba, si no me equivoco. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que primero nos traiga el dato. Y hay una función aquí dentro de Flutter y en varias otras que se llama then. Este then básicamente le está diciendo, primero, hace esto y cuando tú termines, haz lo que yo quiero aquí adentro. En este caso, nuestro then debería ser un... Vamos a, primero, dato. Vamos a hacer un print del dato. Me faltó... Ah, esto tiene que ser con... Ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que me almacenen esta variable entera de un dato. Le puedo poner cualquier nombre aquí, podría ser cualquier cosa. Los data, en vez de dato. Y aquí sería data. Entonces, le estoy diciendo, haz esto, y cuando tenga respuesta, imprímeme esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a imprimir el algo, el 2, y después de los 3 segundos, imprimió el 5. ¿Se alcanzaron a fijar? Lo compilo de nuevo. Va a compilar de nuevo. Algo, el 2, pasaron 3 segundos y me imprimió el 5. Eso es lo que hace el Future. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora les voy a mostrar cómo funciona la sync, pero quiero saber que entendieron cómo funcionan los Future en Dart. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? Ya voy a suponer que lo entendieron. Ya, bacán. No es complicado. Bueno. Ahora sí vamos a trabajar con los async. Entonces, vamos a hacer una función. Ocupo la misma, a ver. Ya, sí, vamos a ocupar la misma, pero vamos a hacer el return sin esto. Vamos a retornarlo así. ¿Y por qué me estaban dando el error? Dice, a ver. Ya. Básicamente está diciendo ahí que no puedo devolverlo porque mi dato no es un dato como, o sea, como es un dato instantáneo, no es un futuro. Entonces aquí le ponemos el async y con eso sale. Ya. A ver si la documentación nos dice... No me trae. Ya. Básicamente el async lo que dice es que lo que está pasando aquí adentro va a ser asíncrono. Podría o no demorarse. Entonces, él va a tirar un Future aquí y me va a devolver aquí algún dato. Y no sabe cuánto se va a demorar. Ahora, necesito que me haga un print de esto. Print de dato simple 1.
Y lo vamos a enviar. Esto ahora va a ser instantáneo porque no tengo nada aquí puesto. Entonces, vamos a trabajarlo, vamos a imprimirlo ahora así tal cual, y se van a dar cuenta que me va a tirar esto, una instancia, porque este dato de aquí es un future de un entero. Entonces lo que me está devolviendo es el dato que tiene en el momento. Entonces vamos a hacer lo mismo que teníamos antes, que sería data.1 then adentro le vamos a pasar data, o puedo printarlo al tiro, print data, creo, y el puntito. No, vamos a hacerlo así. Ahí sí. Ya, ¿qué va a hacer ahora? Es que me va a printear el dato enseguida. Lo primero que agarre lo va a printear. Ahora lo otro sería hacerlo como lo hicimos antes, pero esto es lo mismo, no se preocupen por eso. Aquí nos falta ver todavía el await. Y el await es básicamente para esperar el dato para ponerlo en alguna parte. Por ejemplo, vamos a crear la variable dato final, y va a ser igual a dato simple, y le vamos a pasar el 1, y aquí me va a marcar un error. Vamos a hacer un print aquí, print del dato final. Ya. Aquí no sé por qué no me marcó el error. Pero debería marcar un error porque... Ah, ya. No me va a marcar el error porque me va a print, porque le puse aquí que era un... Porque le puse que era una variable. Pero ahora si lo pongo así, sí me marca el error. Y esto es porque dice que yo aquí estoy esperando un futuro de un entero. Pero yo no necesito saber el futuro del entero, necesito saber el número. Entonces aquí ponemos un await. Me marca otro error, porque nuestro main es una función sincrónica. Eso quiere decir que hace esto, hace esto, hace esto y hace esto. Entonces no para en ningún momento y no dice, puedo saltarme aquí a acá, no, o de aquí a acá, sí, pero estos dos quedan como en una cola de pendientes. Y ahí es donde viene la sync, que le dice, salto de aquí a acá y después hago esto, estas dos cosas de acá. Veamos si funcionó. Y ahí está. Muestra algo, muestra el dato simple, o sea, muestra primero, sí, muestra el dato simple, después el 2. Pero esto es porque aquí no se demora nada en hacerlo. Pero si aquí yo tuviera un delay, saldría abajo. ¿Alguna duda de eso? Sí, no. Una pregunta con respecto al delay. Ujú. En caso de que, por ejemplo, mi aplicación tenga mucho delay, ¿hay alguna Ya. forma de arreglarlo? Y ahí ya trabajamos con bases de datos, con esas cosas. Ah, ya. Pero en realidad no tiene que ver con esto, porque aquí estamos trabajando front. Tienen que pensar que esto es solamente el front de una aplicación. Aquí no hacemos, o sea, podríamos trabajar bases de datos internas, pero el resto viene de una API, y la API por lo general lo trabaja un backend. Y ahí es donde se hacen mejoras a la velocidad de esas cosas. Pero aquí nosotros trabajamos así. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, chiquillos, ese era en realidad lo que íbamos a hacer hoy día. Yo ahora les voy a mandar un repositorio. Y este repositorio, lo voy a mandar por aquí, lo voy a mandar por WhatsApp. Contiene... dice, await, datos simples. ¿Le pusiste Y bien, otra pregunta. no? Ujú. Yo no puedo asistir a la primera clase. ¿Hay alguna forma de poder ponerme con el corriente? ¿Hubo una grabación o algo así? ¿Alguien le puede mandar el grupo WhatsApp?
Estoy en el O grupo de directo WhatsApp, pero no tengo ningún mensaje. Ah, entonces ya. Y ahí yo voy a mandar un video. El día hicimos una, ¿cómo se llama esto? La instalación de Flutter. Es súper importante para la clase de mañana, pero hay un link. Ahí lo dejé en el grupo de WhatsApp. Con eso pueden hacer la instalación. Yo mañana no me voy a detener en eso porque son 2 horas máximo. Pero básicamente, si puedes lograr instalarlo con ese video, que no creo que te cueste mucho, lo dejé ahí en el link de WhatsApp, quedas listo con lo de ayer, porque ayer solamente vimos eso. Hoy día sí, los que faltaron hoy día probablemente queden colgados mañana. Y ahí yo no me voy a detener como en preguntas de esto. Así que eso. Bueno, chiquillos, eso fue por hoy día. Si tienen alguna duda, y recuerden contestar porfa la encuesta de satisfacción del taller de desarrollo. Eso sería por hoy. Cualquier duda, háblenme por WhatsApp. En el grupo de WhatsApp igual podemos contestar dudas. Y mañana voy a ver si alcanzo antes de la clase a hacer unos 30 minutos para la gente que quedó con dudas hoy día o tengan alguna duda o algún problema. Ahí mando el link. Eso, Vale, muchas gracias. de nada.